Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Muy bien, mis amados hermanos, una semana apasionante, un tema extraordinariamente importante, pero por supuesto tratamos un tema, ¿cuál es? El tema de los pozos de Abraham, Isaac y Jacob, pero particularmente no enfocados en la línea textual de la Torá, porque para eso lo estudiamos en el Parashot y lo hemos estudiado por varios años. Si tú quieres conocer más acerca de estos temas, pues por favor a través de nuestro portal Israel Casa Integral, ahí están todos, absolutamente todos los parashá de cada año. Puedes ir al correspondiente parashá del tema y allí tendremos profundidad respecto a esos temas en particular. Este año, o para esta ocasión mejor, en el programa de Torá al Instante, estamos asumiendo el tema de los pozos de bendición desde el punto de vista generacional y desde el punto de vista actual, nuestros vínculos familiares. Mencionamos, para hacer un pequeño recordatorio y síntesis de lo que hemos tratado, que a lo largo de la historia, los patriarcas abrieron pozos, Abraham y por supuesto, Isaac, su hijo, que hereda toda esta bendición. Nos dice textualmente el libro de Bereshit, en el capítulo 26, que Isaac reabrió nuevamente los pozos que su padre Abraham había abierto anteriormente y que los filisteos, incircuncisos, envidiosos, habían sellado. Hablamos entonces de la circunstancia que nos asocia a toda la humanidad, ¿cuál es? El tema de la envidia. Y ustedes me enviaron maravillosos testimonios de casos muy particulares de cada quien, a través de su historia, su vida, cómo en la medida que han crecido, que han surgido, que el Eterno los ha bendecido en muchos aspectos, en su vida matrimonial, en su vida familiar, en su vida desde el punto de vista económico, pues se han levantado filisteos a su entorno, que les han querido quitar lo que tienen, que les han querido difamar, que les han querido poner piedra de tropiezo en el camino. Y lastimosamente, ¿de quiénes vienen todos estos ataques? Lastimosamente de muchos seres queridos, muy cercanos por demás. Entonces nos daremos cuenta que el tema de Abraham, repito, se asocia con nosotros hasta nuestros días. Muy bien, vimos entonces que hay pozos de discusión, pozos de acusación, pero también hay pozos de recompensa. Y el día anterior, ya haciendo una síntesis y un cierre al tema, nos referimos al tema del pozo de la bendición en el vínculo matrimonial. Por los mensajes que ustedes me enviaron, hermanos, en el programa del día anterior, pude notar, y cosa que les agradezco, y además me deja una inquietud enorme en mi corazón, que cuando hablamos de un tema en particular como lo es el matrimonio, pues causó en ustedes mucho interés, teniendo en cuenta que hay parejas estables, de muchos años de matrimonio, con muchas experiencias. Las experiencias son buenas en términos generales, aunque hayamos tenido adversidad, fracasos y muchas contrariedades de la vida. Desde luego hemos aprendido, sin lugar a dudas, hemos aprendido una experiencia de la universidad de la vida.
Muchas de las parejas que me escribieron también me narraban en sus historias que han sido personas divorciadas, no solamente una, sino dos o más veces. Aparentemente el fracaso matrimonial, sin embargo, probablemente han encontrado a una persona ideal, con muchos dones y talentos, que les permitió subsanar una relación equívoca, una relación probablemente prematura, una relación probablemente defectuosa, apresurada. Hay muchos análisis que podríamos considerar. Pero también me llamó la atención de manera muy especial que me escribieron algunos hermanos y hermanas que han enviudado y después de la viudez se han conservado y se han guardado con Hashem. Él es su esposo. Y es interesante este punto, hermanos. ¿Por qué? Porque justamente en el segundo programa de semana tratamos el tema de cómo si en un vínculo matrimonial, en el pacto matrimonial, en el pozo de la bendición matrimonial, uno de los dos esposos, cónyuges, parten con él a la presencia de Hashem. ¿Qué pasa con ese viudo o viuda? ¿Qué ocurre? ¿Se tiene que volver a casar forzosamente? Muchos lo harán porque requieren la compañía de alguien, otros lo harán porque requieren o dependen la economía de alguien. Muchos lo harán porque definitivamente la soledad no les permite tener un estilo de vida. Las circunstancias y las causas, repito, podrán ser muchas. Pero sin embargo, por lo menos dos de los testimonios que me enviaron, amados hermanos, y gracias, dos hermanas me compartieron con mucho cariño su testimonio, diciéndome que han enviudado y sus esposos dejaron en ellas un pozo de bendición. Un pozo financiero, de estabilidad económica para ella, para sus hijos, una casa, una buena posición, en el sentido de que estas mujeres que perdieron a sus queridos esposos no tienen que estar pasando trabajos y penurias y muchas cosas para tratar de sobrevivir o para tratar de que sus hijos por lo menos también puedan sobresalir. Experiencias e historias muy interesantes. Pero para concluir nuestra jornada, y pues repito, me animaron a que continuáramos con un tema relacionado con el pozo de la bendición en el matrimonio. Y estuve revisando con la pastora Pili, nuestros primeros años en la vida del ministerio estuvieron dedicados exclusivamente por varios años al trabajo de la familia. De allí surgió Universidad de la Familia. De allí surgieron las 7 llaves de la plenitud matrimonial. De allí surgieron muchas reuniones en diferentes lugares, naciones. Compartimos con tantos matrimonios, experiencias maravillosas, matrimonios clase élite, excelentes, comprometidos en el ministerio, unidos en unidad, en el ejad, que creo que será el tema de hoy, el ejad del matrimonio, unidos en su comunicación, unidos en sus decisiones, unidos en su intimidad, unidos en su comunicación interfamiliar, unidos en su visión, unidos en el liderazgo, matrimonios élite, matrimonios, wow, que uno dice, esto es algo extraordinario. Usted dirá, pastor, pero algo así puede ocurrir. Por supuesto, ese es el propósito de Adonai. Bereshit capítulo 1, verso 28, así lo estableció, y los bendijo Adonai, y les dijo al varón y a la varona: sean fructíferos, multiplíquense, sean de bendición. Ustedes tienen autoridad, mayordomía sobre toda la creación. Por lo tanto, el matrimonio fue diseñado por Hashem como un núcleo perfecto dentro de una sociedad, dentro de la humanidad, por encima de toda la creación. Pero también, obviamente, hemos atendido y compartido con muchos matrimonios que son, como diría alguien, agua y aceite, totalmente diferentes.
Pensaron que el noviazgo era una etapa tan bonita, todo es lindo, todo es bello, todo es hermoso, tu sonrisa es linda, tus ojos son hermosos y todo era lindo y besito va y besito viene. Pero cuando nos casamos y empezamos la vida en el vínculo matrimonial, pues amados, hay que corresponder muchas cosas, se debe pagar renta, se pagan aseguranzas, se paga el alimento, se paga el agua, la luz, los servicios, el internet, el auto, la escuela, la universidad, los impuestos, y cuando todo esto empieza, entonces ya no hay besitos, ya tu sonrisa no es tan linda, ya tus ojitos no se ven tan brillantes, y nos convertimos en agua y aceite. No compaginamos en nada. Hemos visto a lo largo de la historia en estos programas de Universidad de la Familia matrimonios de diferente nivel cultural. No solamente en el aspecto intelectual, en el aspecto del conocimiento, del estudio, sino desde el punto de vista cultural. Y aquí en los Estados Unidos ni se diga, y sé que muchos de ustedes que nos acompañan en la programación y algunos que conozco de manera personal, pues matrimonios culturales. Colombiano casado con ecuatoriano, ecuatoriano casado con mexicano, mexicano casado con salvadoreño, salvadoreño con hondureño, hondureño con argentino, argentino con uruguayo, yo no sé cómo funcionaría eso, uruguayo con panameño, Panamá con todas las culturas. Entre esos, obviamente, muchos matrimonios de hombres americanos casados con mujeres latinoamericanas en diferentes naciones, colombianas, mexicanas, etcétera. O mujeres americanas casadas con lo que aquí llaman latinos. Una mujer americana casada con un mexicano, casada con un colombiano, casada con un hondureño, casada con un salvadoreño, etcétera. Todos esos fenómenos culturales, socioculturales, pues nos han mostrado una radiografía extraordinariamente importante a la que llamamos Universidad de la Familia. Y allí en Universidad de la Familia incluimos las 7 llaves de la plenitud matrimonial. Usted seguramente querrá decir: pastor, quiero conocer más sobre ese tema, pastor, necesito documentarme más sobre el tema. Por supuesto. En Israel Casa Integral, aquí en este portal, tenemos algunos temas ya tratados, conferencias, seminarios, un muy buen material que tiene que ver con el vínculo matrimonial y, repito, sobre el tema particular de las 7 llaves de la plenitud matrimonial. A lo largo de estos años en el Ministerio para Matrimonios, se concluyen varias cosas interesantes. Hay 3 aspectos que el contorno, digamos, pedagógico del matrimonio concluye. Esto desde un punto de vista más psicológico, más desde un punto de vista terapéutico del matrimonio, si puedo usar esa palabra. Y es que entre las parejas, en el común de las parejas, en las naciones, básicamente existen 3 tipos de diferencias que llevan a un matrimonio a tener adversidad, dificultad, y que ese pozo de bendición no sea lo que quisiéramos ser, repito, el pozo de la bendición. Número 1, la crianza, fundamental. Esto es, creo que el sello de la creación. Cómo fuimos criados, es decir, nuestro origen, lo vimos desde el primer programa, nuestra genealogía, nuestros padres, nuestros abuelos y demás. Normalmente hay familias que vienen de mantener un vínculo matrimonial muy estable, muy definido, matrimonios para toda la vida, establecidos, fundamentados en su fe, en sus creencias, en su cultura, en su ámbito social, en su manera de pensar, en su manera de vivir. Pero la crianza que nosotros recibimos, sin lugar a dudas, es un fundamento tan importante para un vínculo matrimonial. Voy a tratar de explicarme un poquito más, aunque repito, no es mi idea hoy hacer toda una charla sobre las 7 llaves de la plenitud matrimonial, pero trataré algunos conceptos básicos. Cuando una persona de una nacionalidad, voy a poner una nacionalidad americana, un varón americano, casado con una mujer latinoamericana, y no voy a definir una nación en particular latinoamericana, hispanoamericana, hispana.
Su cultura de ella es una cultura que seguramente viene de pasar adversidades, crisis económicas, cultura religiosa del nivel 1, algunos probablemente otros tipos de vínculos con el nivel -1, como me enseñó alguna vez un hermano. Me dijo: pastor, es que yo no soy del nivel 1, yo no empecé en el nivel 1 ni en el nivel 2, pastor, yo empecé en el nivel -2. Nos enseñaba un día nuestro amigo beisbolista, el hermano Rafael Chalón, mi amado, y nos decía: yo empecé en el nivel -1, que no lo teníamos en nuestra cronología y tuvimos que incorporarlo. Es decir, mis padres y mi familia venían de un contexto de brujería, de hechicería y de todo tipo de paganismo. Una mujer hispana en un contexto general que venga de un nivel -1 o de un nivel 1 o de un nivel 2, se casa con un hombre americano que puede igual forma estar en alguno de esos niveles, en la religión tradicional o usualmente pertenecer a algún tipo de doctrina o denominación. En este país americano hay mucha comunidad cristiana en diferentes denominaciones, o igual pertenecer a una iglesia cienciológica o pertenecer a algún tipo de actividad ni siquiera religiosa, de la nueva era o cualquier otra cosa. ¿Qué ocurre con estas familias cuando se unen en el vínculo matrimonial? El concepto del hombre americano es que en el vínculo matrimonial un papel fundamental son las finanzas. Las finanzas. Aquí en América se conoce como el 50-50, 50 y 50. Aquí el hombre trabaja y la mujer trabaja. El hombre provee y la mujer provee. Aquí tú y yo estamos por igual. Las mujeres anhelaban la libertad, anhelaban sus derechos. Entonces los americanos lo tomaron muy en serio y ellos dijeron: pues que trabajen igual que yo. Ella paga también, ella también responde, paga renta, paga servicios, paga impuestos, paga todo, mitad por mitad. Entonces, venimos de una cultura donde nuestras culturas latinoamericanas tenemos al hombre, el papá que trabaja, el papá que provee, el papá que asiste, el papá que apoya, el papá que tiene autoridad, mientras que la mamá es un segundo plano probablemente. Él puede prepararse, estudiar, ella no. Claro, sé que eso ha cambiado, obviamente, estoy hablando en términos generales. Pero a donde quiero llegar, mis amados hermanos, es que en este pozo de la bendición, hablando de pozos de bendición, la primera característica genérica desde el punto de vista del matrimonio, en el que se ocurren ya fracasos, rupturas, que nos llaman a una crisis, es establecer nuestro modo de crianza. ¿Cómo fuimos criados? ¿Qué principios, qué valores, qué normas nos establecieron en familia? Nos acostumbramos a sentarnos a la mesa y compartir como familia. Nos acostumbramos a familias a orar, al levantarnos, al acostarnos. Nos acostumbramos a tener una casa organizada, una alcoba organizada, camas tendidas, la ropa sucia en su lugar, la ropa limpia en su lugar. Nos acostumbramos a vivir una vida realmente organizada como familia. Porque si la señora hispana viene de una cultura de suciedad, de mugre, de desorden, de discusión, de gritería, de vulgaridad, de anomalía, de no me importa, y se vincula con un hombre americano culto, prudente, recto, juicioso, pues ya estamos en una crianza total y absolutamente contraria, por lo cual no pensemos que un matrimonio en esta condición va a funcionar. Y tengo que hacer un pequeño paréntesis aquí, porque evidentemente en el proceso del matrimonio hay una etapa que llamamos el noviazgo. Pero el noviazgo, concebido desde el punto de vista de lo que significa un noviazgo es un compromiso que se hace entre una pareja con el único propósito de establecer, entablar un vínculo matrimonial. Sin embargo, el noviazgo para la humanidad se ha convertido en una relación de pareja, jóvenes, usualmente jóvenes, aún ya desde muy niños, desde los 12, 15 años, ya son novios. Y esa relación de noviazgo tiene todos los derechos. Es decir, hay relaciones sexuales, hay todo tipo de circunstancias, de vida en común, y cuando finalmente pues no se sienten a gusto o ya no me simpatizas, pues simplemente cada quien toma su ruta, cada quien va por su lado. Por lo tanto, aquí la figura del noviazgo no es lo que verdaderamente ese proceso hermoso del noviazgo debería significar.
Repito, el noviazgo se tomó como una actividad libertina en el que los jóvenes se aman desde un punto de vista físico. Qué linda es ella, qué guapo es él, qué atracción física. Las hormonas están activadas, las hormonas se desembocan y hay una atracción física maravillosa. Yo recuerdo que alguna vez hice este comentario y algunos hermanos no lo podían comprender. Yo no me casé enamorado. ¿Cómo así, pastor? Por favor, ¿cómo dice usted eso? Porque una cosa es la atracción física de un hombre para una mujer y de una mujer para un hombre. Por favor, ¿ya usted me entiende? Una cosa es la atracción física, humanamente hablando, del hombre a la mujer. Esa atracción física los atrae y en esa atracción se ocurren muchas circunstancias, pero dentro de un vínculo no de noviazgo, esas circunstancias son el acercarse, el conocerse, el tratarse, el establecer sus virtudes, sus defectos, sus cualidades y no necesariamente una intimidad sexual. Pero repito, las normas de la cultura del mundo establecieron que el noviazgo es todo lo contrario, toda la sexualidad posible que haya, y si definitivamente no me gusta, entonces tú no eres el hombre para mí y tú no eres la mujer para mí. ¿Qué ocurre, hermanos? Si nosotros no partimos de una crianza con principios y valores de familia, del pozo de la bendición, entonces el propósito de Hashem en el sentido del matrimonio de Bereshit capítulo 1 verso 28 está fracasado, está en crisis. Mencionamos esta semana el matrimonio bajo ataque, el matrimonio en crisis. Número 1, la crianza. Número 2, voy a mencionar el punto número 2, aunque este punto número 2 requiere un tratamiento especial, la intimidad sexual. La intimidad sexual dentro de un vínculo matrimonial ocurre después de haberse practicado la boda, la ceremonia, la nupcia y el proceso que mencionamos de luna de miel. Entonces la pareja va a consumar su intimidad como matrimonio. Esa intimidad requiere de un proceso de transición, de un proceso de acoplamiento, de un proceso de comunicación, de diálogo, de interacción, de tantas situaciones, de tal manera que la pareja, en la medida que exploran, en la medida que practican, si puedo usar la palabra, en la medida en que se conocen y se intercomunican en todo su ser, pues van a encontrar la estabilidad matrimonial y lograrán entonces en esa estabilidad matrimonial lo que he considerado el tema de hoy, el ejad del matrimonio. Una sola carne. La unidad, cordón de 3 dobleces, ¿quién lo romperá? Pero ese concepto de la intimidad sexual, la modernidad ha tomado el tema y lo ha convertido en un libertinaje, en una perversión, en un Hollywood totalmente pervertido, en el que la sexualidad perdió el sentido del deleite, del pozo de la bendición y se convirtió, repito, en la perversión de la sexualidad. Recuerden esto, mis amados hermanos. Una pareja no tiene sexo, una pareja tiene intimidad sexual y estoy hablando de una pareja en el vínculo matrimonial. No entiendo, pastor, ¿cuál es la diferencia entre el sexo y la intimidad sexual? El sexo es una actividad que se practica por los animales. Los animales tienen sexo. El sexo por instinto, es decir, perdónenme que use el ejemplo tan fuerte, un perro y una perra no se casan en un vínculo matrimonial. Este par de animales creados por Hashem tienen sexo. Hay un tiempo de preparación en el animal más femenino, hay una incitación en el animal masculino y se produce una actividad de sexo. Eso es sexo.
La intimidad sexual ha sido la perfecta creación de Hashem para la humanidad, para el Ish y para la Isha, para el varón y la varona. Les entregó el deleite, el pozo de bendición, para que a través de ese deleite la pareja entre en la confianza, en el ejad y en la unidad del vínculo matrimonial. Esa unidad, por supuesto, va a requerir un proceso, va a requerir un tratamiento, va a requerir una práctica, va a requerir mejoras, va a requerir atención, va a requerir mucho amor, va a requerir muchos factores. Pero uno de los fenómenos o de los síntomas mejor que un psicólogo o un terapista de matrimonios ocupacional diría que los matrimonios en su gran mayoría fracasan frente al vínculo de la intimidad sexual. Bueno, mis amados hermanos, si bien es cierto que Adonai preparó este vínculo, este pozo de bendición para el sello matrimonial, pues ese vínculo, recuerden, son dos crianzas, uno fue criado aquí, el otro fue criado allá, se cruzaron en el camino, Adonai los puso en el camino, un día se juntan, vienen a una intimidad y esa intimidad requiere, repito, costumbres, usos y costumbres de la crianza, cómo fuimos criados. ¿Ven cómo repito el tema? Cómo la crianza, nuestra crianza es tan importante. Y esto lo menciono, hermanos, porque, aunque no quisiera adelantar el tema, pero voy a mencionarlo, porque una cosa es cómo fuimos criados desde nuestra niñez, juventud, adolescencia, las experiencias que vivimos, las experiencias buenas, malas, negativas, adversas que hayamos vivido en la vida. Y otra cosa es cómo logramos vivir y establecer un vínculo matrimonial. Número 1. Número 2. El vínculo matrimonial, si está dirigido por el estilo de vida del mundo, pues un matrimonio en el mundo está llamado a recoger. Será matrimonio de 1 año, de 2 años, máximo 3, y ya no funcionamos como matrimonio. Divorcio. La solución al problema hoy es divorcio. No me simpatizas, cada quien tome por su lado. Pero hay un tercer punto que es el que quiero realmente considerar hoy, que eventualmente puede dañar, afectar y traer muy malas consecuencias al pozo de bendición en el vínculo matrimonial. ¿Cuál es? El tema de las finanzas. Sí, mis queridos amados, el dinero. Algunos de ustedes dirán, ahí, pastor, ahí. Ahora, los voy a repetir nuevamente. Número 1, la crianza, cómo fuimos criados. Número 2, el concepto de la intimidad, desde el punto de vista del plan de procreación de Adonai y no desde el punto de vista del sexo como animales. Esta es otra historia. Por lo tanto, tú tienes que definir como varón y como mujer, como esposos, si ustedes son una pareja que practican sexo, o son una pareja que tienen intimidad sexual. La intimidad con Hashem, la intimidad sexual como pacto matrimonial, la intimidad sexual en el deleite del propósito de Adonai. Bebe de tu cisterna, lo vimos ayer en el libro de Proverbios. Pero el dinero, mis amados hermanos, las finanzas son un cuello de botella terriblemente afectado que genera a los esposos todo tipo de circunstancias. Y yo quisiera dar comienzo en una lectura en Mateo capítulo 6. Se me ocurre que este texto es muy importante para todos, aunque pareciera ser que no es propio para un grupo de matrimonios. En el pozo de la bendición, sin lugar a dudas, este texto nos abrirá un panorama hacia donde podemos caminar. Libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, acompáñeme por favor, y veamos en el verso 24. Hay un título en las versiones bíblicas, en esta versión bíblica dice, Adonai y las riquezas. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrece a uno y aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, a Adonai y a las riquezas. Por favor,
No podemos en un vínculo matrimonial servir a Adonai y servir a las riquezas. Pastor, momento, no comprendo. Mi no comprende, dice alguien por allí. Por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Adonai la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Aquí veo a los matrimonios preguntándose todos los días qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, dónde viviremos, a dónde viajaremos, qué casa tendremos, qué carro tendremos, qué tendrán nuestros hijos. ¿Será que alguno de ustedes, matrimonios, ha pasado por esta experiencia del afán de la vida, de servir a las riquezas, de trabajar y trabajar y trabajar y no tener absolutamente tiempo para el pozo de la bendición? Conozco a muchos, creo que un 95% de los matrimonios que hemos conocido con mi amada pastora Pili a lo largo de 32 años en el Ministerio de Universidad de la Familia, el 95% han sido esclavos y adictos a su trabajo. Y no porque les beneficie económicamente más de lo necesario. Es decir, trabajan porque se endeudaron, trabajan porque no manejan un presupuesto familiar, trabajan porque tienen tantas obligaciones y créditos para pagar que no dan abasto porque quieren tener en deuda, y por lo tanto trabaje. Y entonces, ¿quién trabaja? Trabaja ella, trabaja él, trabajan los hijos, todo el mundo trabaja un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos, de día, de noche, trabajan. Entonces el vínculo matrimonial es un caos. Pastor, yo no veo pozo de bendición en mi hogar nunca. Y trabajamos. Estamos haciendo las cosas mal. Pastor, ¿usted lo que me está diciendo entonces es que no trabaje? No, mi amado. Estoy diciendo que organiza tu tiempo, que camina conforme a este manual de vida como está escrito. Y la prioridad para nuestra crianza, y la prioridad para nuestra vida, y la prioridad para nuestro matrimonio, y la prioridad para nuestros hijos, y la prioridad delante de Hashem es cumplir con la obediencia de los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Número 1, guardar el día de reposo. Ay, pastor, hasta aquí veníamos bien. O sea que usted me dice que si yo no guardo Shabbat. No, yo no lo digo, amado hermano. Solo lo leo, lo estudio, lo considero porque escrito está. Escrito está, hermanos. Escrito está. De tal manera que estos 3 elementos que el mundo considera que afectan terriblemente la vida espiritual de un matrimonio están bien cuando los matrimonios caminan en un sentido de una sociedad totalmente materialista. Si nosotros vivimos conforme a los rudimentos del mundo, si nosotros vivimos conforme a los rudimentos políticos, económicos, sociales del mundo, las clases sociales, las gestas sociales y los rudimentos del mundo, no tengo otra palabra, los rudimentos del mundo, y nos igualamos a como el mundo vive, entonces nuestra vida no podrá tener sentido, porque, repito, estaremos más preocupados por el dinero y por los asuntos políticos y por los asuntos del mundo que por el propósito de Hashem para nuestra vida. ¿De qué manera nosotros invertimos hoy?
Atención, hay una gran diferencia entre una inversión y una deuda. Es algo que cada uno de nosotros debe y necesita manejar con alta prudencia dentro del vínculo matrimonial. En un vínculo matrimonial vimos 3 aspectos: crianza, intimidad y el manejo financiero. Estos 3 aspectos requieren de sabiduría y entendimiento. Mire, hermano, aquí sabiduría y entendimiento no significa un título profesional universitario, una maestría, un PhD, un doctorado. Por favor, no significa eso. Aquí un presupuesto familiar significa sabiduría, entendimiento y comunicación. Cuando un varón, esposo, una varona, esposa, se reúnen como familia, como matrimonio, en el propósito de Adonai y establecen un plan financiero y establecen un presupuesto familiar y establecen un diálogo que les permite comunicar, vamos a invertir en esto. Por favor, grábese la palabra inversión. La gran mayoría de matrimonios no invierten sus dineros de una manera adecuada según el plan financiero de Hashem. ¿Hay un plan financiero de parte de Hashem? Pero por supuesto que sí. Si algo nos enseña la Torá, si algo nos enseña el manual de vida, si algo nos enseña el manual de instrucciones a lo largo de estos 66 libros, mis amados hermanos, es el manejo financiero. El presupuesto financiero, el presupuesto familiar, el debe y el haber, es decir, el aspecto contable. Si algo Jesús enseñó fue cómo ser sabios administradores de nuestros dineros, de nuestra riqueza. El gran problema es que no podemos servir a 2 señores. O servimos a Hashem y obedecemos su palabra, o le servimos al mundo y caminamos con el nivel de endeudamiento del mundo, con el nivel crediticio del mundo, con las finanzas del mundo, y en las finanzas del mundo nuestro enemigo, el adversario, nos va a absorber y nos va a quitar absolutamente todo. Nos quitará la salud, nos quitará el gozo, nos quitará la bendición, nos quitará la unidad familiar, nos quitará el ejad con el propósito de Hashem. Por lo tanto, mis amados hermanos, si nosotros no trabajamos primero en un plan financiero, en una intimidad delante de Hashem, y desde luego, por supuesto, que no podemos olvidar estos 3 aspectos que hemos mencionado al principio, en cómo fuimos criados y cómo estamos criando, entonces nada de esto funcionará. Yo quisiera muy brevemente, en muy pocas palabras tal vez, hacer mención a un testimonio de carácter personal. Una familia económicamente mediana, no había exageración ni solvencia en mi casa. Recuerdo mis abuelos, tenían sus fincas, como ya lo mencionamos, dueños de aquí, dueños de allá, pero los abuelos fallecen y yo no sé qué pasó. Pero pues, no sé, no están. Esos pozos fueron sellados. Ya hablamos sobre eso. Entonces, pues mi padre fue un gran hombre, tengo el mejor concepto, tengo un modelo paterno maravillosamente especial. Mi amado padre Miguel Alfaro, un hombre recto, íntegro, un hombre de hogar, de familia, de matrimonio, un padre responsable, educado. Bueno, el mejor sentido de mi padre. Tal vez no era un hombre muy afectivo, muy amoroso, pero era un hombre jovial, un hombre de mucho gozo, de mucha paz, un hombre maravilloso. No era un hombre estudiado, no fue un hombre preparado intelectualmente, pero era un hombre sabio en el manejo de sus finanzas. Muy sabio y prudente en el manejo de sus finanzas. Un hombre respetuoso de hogar, un hombre respetuoso de mamá, un hombre varón, kadosh, lo puedo decir en una palabra, aunque no conoció de Torá, pero recibió a Mashiach en su corazón en algún momento antes de partir. Y tuve el privilegio de hacer este momento con mi padre. Este varón nos dejó un principio de familia, de unidad, de rectitud, de integridad. En ese proceso, yo desde muy niño en el nivel 1 hacía mis oraciones según me enseñaban en el nivel 1. Y yo le pedía a Dios, nivel 1, yo le pedía, Dios, bendice mi vida, bendice mi caminar, ábreme oportunidades, ábreme puertas, Dios.
Permíteme salir adelante. Y por la gracia de Hashem, por eso me gusta tanto, repito, la Parashá Noach, la gracia de Hashem, el favor de Hashem. Me bendijo enormemente desde muy niño, 12, 13 años, empecé la oportunidad laboral en una cosa aquí, en otra cosa allá. Ustedes no se imaginan cuántos trabajos tuve que pasar desde mi infancia, pero empecé a tener la oportunidad del dinero y a ser sabio administrador de mi dinero en las finanzas, en el ahorro, en sembrar, en compartir. Era muy dadoso, especialmente en mi casa, pues con mis padres, con mis hermanos. De niño yo recuerdo compartir con ellos, etc. Pero en la medida que el tiempo pasaba, Adonai me bendecía. Y para el tiempo de nuestro vínculo matrimonial con mi amada pastora Pili, hace 32 años, recién empezó nuestra vida matrimonial, Adonai igual bendijo nuestro matrimonio, nos bendijo grandemente en nuestra economía, tanto a la pastora Pili como a mí en su profesión, en mi profesión, nos bendecía económicamente, pero todo venía muy bien hasta cuando pisamos una congregación nivel 2. Me enamoré del nivel 2 a través de Josué capítulo 1, verso 8. En medio de una crisis muy difícil de mi vida, me enamoré de la palabra. Y enamorarme de la palabra fue algo extraordinario. Pero enamorarme de la palabra significaba ahora que adquiría también mis responsabilidades dentro del ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra. ¿Cuál? Pues congregarme, importantísimo, sin dejar de congregarse, estudiar la palabra, por supuesto estudiar la palabra, claro que sí, prepararnos en la palabra. Y número 3, presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y ahí venía un punto extremadamente delicado para mí, porque en mi nivel 1, del cual venía, de ese nivel 1, pues allá no se hablaba de diezmos, allá no se hablaba de ofrendas, allá se hablaba de limosnas. Y una cosa es dar una monedita, pero otra cosa es dar un diezmo. Y cuando tú empiezas a tener un ingreso económico alto y entonces empiezas a entrar a la palabra y a obedecer la palabra conforme a lo que escrito está, pues empiezas a hacer tu parte del 10% y al tomar ese 10%, de pronto yo decía, pero es que es demasiado. Amada Pili, es mucho, ¿cómo puedes entregar tanto? Nunca olvidaré cuando la pastora me dijo, es que yo no doy el 10%. Yo doy el 20, le dije un momentico, pero ¿cómo se te ocurre decirme eso, pastora Pili? ¿Cómo que tú das el 20, por favor? ¿De dónde? Muéstrame dónde dice aquí que es el 20. Dice, no, pues no lo dice, pero yo quiero hacerlo porque siento en mi corazón la gratitud con el Eterno y yo no quiero quedarme con el 10, yo quiero dar más, por lo tanto doy el 20 y aparte de eso doy ofrenda. Yo le dije, no, un momentico, despacio, por favor, despacio. Mira, seamos obedientes. Da el 10, que es lo que la palabra dice. Me están captando cómo Adonai va tratando conmigo. La ayuda contraria, la ayuda idónea. Esto es maravilloso, la ayuda idónea. Me dijo, yo doy el 20. Yo le dije, no, un momentico, la Biblia dice que el 10. Así es que da el 10. Pero como Dios está usando todo, ¿verdad? Un día me dijo, yo doy el 20. Y yo le dije, no, un momento, es que es demasiado, por favor. Es demasiado. Y me dice, ¿qué te hace falta? Dime qué te hace falta. Entre yo más doy, ¿no te has dado cuenta cuánto más recibimos? Cuánto más recibimos, cuánto más recibimos. Y entonces esa palabra atravesó mi corazón y yo le dije, mira, amada esposa, para yo no tener este dolor en mi corazón de ver que se está girando un cheque, estoy hablando hace 30 años, entonces vamos a hacer una cosa, mejor tú maneja esas finanzas y haz tus finanzas sin que yo no vea, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Adonai nos bendecía y Adonai nos bendecía y Adonai nos ha bendecido. Gracias, Hashem, por todo lo que tú nos das. Aquí no les estoy hablando de riqueza, yo no les estoy hablando del dinero. Obediencia, hermanos. La obediencia es
la primera llave que tenemos importante para un matrimonio en este pozo de bendición. Para ser bendecidos necesitamos estar en obediencia. Y estamos hablando de la crianza, y allí quiero concentrarme unos minutos más en este punto. Porque cuando caminamos en ese proceso de vida como pareja matrimonial, como ministerio, nuestros hijos aprendieron de sus padres. ¿Quiénes somos nosotros, sus padres? Nuestros hijos, la crianza de nuestros hijos. Ellos aprendieron y vieron con sus ojos y escuchaban con sus oídos a sus padres hablar de la bendición de las finanzas, hablar de la bendición financiera, hablar del diezmo, hablar de la ofrenda, hablar de la sedacat, hablar, dar, donar, entregar, para servir aquí, servir allá. Y nuestros hijos lo vieron y nuestros hijos lo aprendieron. Por lo tanto, hoy que son adultos, no me cabe la menor ni absolutamente la mínima duda como mis hijos hoy en su crianza aprendieron a dar. Aprendieron a dar con amor, a dar con libertad. Y no me cabe la menor duda que el pozo de mis hijos a lo largo de toda su vida será verdaderamente un pozo de bendición. Por tanto, como lo hemos vivido, como lo hemos experimentado como familia, como esposos, nos sentamos con la pastora Pili, hacemos nuestros números, manejamos nuestra contabilidad familiar, hacemos nuestros presupuestos familiares, hermanos. Yo salgo cada momento a la tienda, compro algo para la comida, los víveres necesarios del hogar. Me encanta, vamos con la pastora, compramos acá, compramos allá, lo que se necesita, el arroz, la leche, los huevos, la carne, el pan, no sé, lo que hace falta. Y todo va vinculado a una agenda de notas contables. Se tomó, se hizo esto aquí y tal. Se registra hasta el más mínimo detalle. Yo coloco el tanque de la gasolina de mi vehículo. ¿Cuánto fue? Aquí se coloca en el presupuesto familiar gasolina tanto. ¿Cuántos de nosotros llevamos nuestro registro contable? Hashem lleva nuestro registro de todo cuanto hacemos. Nuestro decir, nuestro hacer. Hay un libro, el libro de la vida, en el que todo lo que hacemos está registrado. Cuanto más nosotros como familia necesitamos registrar todas nuestras operaciones, todas nuestras finanzas, todo lo que hacemos, todo lo que entregamos, todo lo que damos, todo lo que viene, todo se registra. Porque números claros, cuentas claras, entonces las cosas caminan mejor. Y uno de los grandes problemas, repito, en las circunstancias de un matrimonio está justamente en que no hay un nivel de presupuesto familiar. No hay orden, es decir, presupuesto familiar no significa otra cosa que orden en las finanzas. Gentes que trabajan, repito, y trabajan y se esfuerzan. Y algunos me dicen, pastor, ya no doy más, estoy fundido. Y ya la edad que tienes, te digo, pero hijo, estás fundido con los 50 años y ya no das más. ¿Y qué has hecho por tu vida? ¿Qué tienes para tus hijos? No tengo nada, pastor, yo no he hecho nada en mi vida, nada más que trabajar. Y nada más que trabajar, trabajaste arduamente porque le serviste al mundo y no caminaste con la verdadera obediencia y la verdadera prosperidad de Hashem. Hermanos, yo he venido a una edad adulta en la que me encuentro hoy, y si Adonai me lleva a su presencia, sé que dejé un vínculo con mis hijos en el que ellos aprendieron a su diezmo, aprendieron la obediencia de la palabra, y no tengo ninguna duda de que nunca ellos pasarán por escasez o vivirán necesidad, porque aprendieron a recabar los pozos que su padre abrió. Y en este punto al que quiero, repito, mencionar es esto, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, amados padres, hoy han enseñado a sus hijos desde pequeños a ser obedientes en las finanzas? ¿Cuántos de ustedes les dicen a sus hijos, hijo, no olvides que debes que diezmar? Presenta tu diezmo. Amados, ustedes quieren ver a sus hijos mañana bendecidos, prosperados y, como diríamos en el nivel 2, prosperados y en victoria. No es una mala palabra, es un eslogan del nivel 2 que no lo viven, pero lo mencionan. Pero en Torah sí funciona, sí vive y sí funciona. Bendecidos
por Hashem, prosperados porque es la añadidura y en victoria porque somos más que vencedores cuando caminamos en obediencia con Él. Enséñale a tus hijos a dar la sedacá, a presentar la ofrenda, a presentar el diezmo. Yo tengo por el testimonio y lo digo públicamente, es un tema de Israel Casa Integral local, interno, de familia, pero lo puedo mencionar para la gloria de Hashem, de nuestros hijos de Israel Casa Integral, jóvenes de 15, 16 años, que empiezan su vida laboral y se vinculan y reciben un ingreso mensual o semanal, como sea. Los veo llegar a la congregación en el día de Shabbat, jovencitos, sin que papá y mamá se los diga. Y presentan su diezmo. Y veo a niños jóvenes que se acercan y dicen: pastor, este es mi primer salario que recibo en la vida y lo quiero presentar como una primicia. Hermanos, a mí me tiembla mi corazón cuando escucho a niños, a jóvenes, que en su primer trabajo y en su primer cheque de su vida, lo primero que hay en sus corazones es obediencia para con Hashem. No me cabe la menor duda que en esos jóvenes habrá bendición para toda su vida. No me cabe la menor duda. ¿Qué es esto? La crianza, la educación y la formación que les damos a nuestros hijos. Cuando un hijo ve a un padre bendecido, ese hijo será bendecido porque ese padre es un hombre temeroso de Hashem, porque es un padre obediente a su palabra, porque es un padre que no le tiembla la mano para presentar su diezmo, su ofrenda. Y repito, mi tema no es el diezmo y las ofrendas, porque entre otras cosas, y lo tenía aquí en mis notas, pero no lo voy a poder presentar todo, permítame solo por un momento mencionarlo. Porque cuando nosotros hablamos, evidentemente en cuanto al tema del diezmo y de las ofrendas, la gente dice: bueno, pues es que yo sé que hay diezmo. Pero sí, mis amados, hay diezmo. Pero ¿qué tal? Y ya lo grabé en una semana anterior aquí en Torah al Instante. Búsquelo por favor en el canal. Los 3 tipos de diezmos. ¿Cómo? Pastor, 3 tipos. ¿Cómo así? ¿No es que es un diezmo? 3 tipos diferentes de diezmos. El primero se llama el diezmo de Adonai. Se da el 10% que le corresponde a los levitas, a los sacerdotes. Esto usted dirá y me van a decir muchos: sí, eso es en el templo, pastor, pero es que ya no tenemos templo. No, momentico. Entonces no tenemos templo, entonces porque no tenemos templo, entonces no tenemos Torah, entonces no tenemos palabra, entonces no tenemos Amachia. No, momento, por favor. Esa excusa de que no tenemos templo, por favor, eso está llamado a recoger, porque nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh. Nosotros somos el templo vivo, la Torá viviente, nuestro amado Yeshua. Libro de Números, capítulo 18, verso 21. Y he aquí he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por su servicio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del Mishkan de la reunión. Libro de Números, capítulo 18, verso 21. El segundo tipo de diezmo fue usado para la celebración de Sukkot, el tiempo de los tabernáculos, y en la celebración de la provisión de Hashem. Libro de Devarim, capítulo 14, verso 22. No voy a entrar a todo el tema porque ya repito, lo he mencionado y solo quiero hacer alusión a los 3 tipos diferentes de diezmos. El tercer tipo de diezmo fue para los hombres, para aquellos hombres huérfanos, para las viudas, para los levitas, y de ese diezmo se guardaba ese diezmo y se distribuía cada 3 años. Libro de Devarim, capítulo 14, verso 28. No desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad para contigo. Entonces, mis amados hermanos, como estamos mencionando, notémoslo por favor. Entonces yo podría decir: Pastor Apili, ¿cómo que tú das el 20? No, que des el 10 está bien, pero ya hasta el 20 tampoco. Entonces ahora usted mira: no, pastor, que sea un diezmo está bien, pero tampoco 3. Bueno, pero 1, establécelo. Concluyamos hasta aquí. Una familia, un pozo de bendición, un matrimonio de bendición, es un matrimonio que trabaja en comunicación, que trabaja en ejad, en unidad, que trabaja en presupuesto familiar, que trabaja en una verdadera comunicación esposo y esposa, y que saben los dos manejar finanzas con inversión. Por favor, repitan la palabra inversión. ¿Por qué hablo tanto de la palabra inversión? Porque hoy por hoy la mayoría de los matrimonios no invierten. La mayoría de los matrimonios gastan. Hay una diferencia entre invertir y gastar.
Aquí en los Estados Unidos de América, y sé que hay muchos de ustedes, hermanos, que nos acompañan permanentemente en Torah al Instante, que habitan también o residen mejor en los Estados Unidos de América, gracias, pues comprenderán mejor lo que estoy diciendo para otros hermanos que están en otros países. En muchos de los otros países de fuera de América, pues tener un vehículo en cierta forma se convierte en un lujo, se convierte en un estatus social, se convierte en una posición social y bueno, requiere en algunas partes del mundo tener un vehículo, una gran inversión. Observen la expresión que es una gran inversión. En los Estados Unidos de América, mis amados hermanos, el tener un vehículo es tal como colocarse un par de zapatos. Es decir, aquí tener un vehículo no te da estatus social, aquí tener un vehículo no te pone en mejor posición que nadie, aquí una persona de una posición económica relativamente mínima puede tener un Lamborghini, puede tener un buen vehículo o el mejor vehículo que quiera. Y eso no le hace ser más importante o menos importante. Aquí el vehículo es una herramienta del diario vivir. Aquí el vehículo es una herramienta de trabajo. Aquí el vehículo, repito, es como usar nuestros zapatos día a día para salir a caminar. En otros países el vehículo, repito, probablemente solo lo tienen ciertas personas con cierta estabilidad, con cierta posición económica. Nosotros para salir a la congregación que nos queda aquí a 2 minutos de la casa, al edificio, pues podríamos caminar, no es muy largo de hecho el camino, pero tenemos un vehículo. Para ir a la tienda a comprar los enseres de víveres de casa, el vehículo. No tenemos transporte público, no hay servicio de taxi, no hay servicio de colectivos, no tenemos servicio de Uber, es decir, en esta región sí o sí se tiene vehículo. Entonces los hijos tienen que ir a la universidad, cada quien tiene sus ocupaciones, cada quien tiene que ir aquí, por lo tanto no puede haber un solo vehículo, cada quien tendrá que tener su vehículo y repito, esto no representa ni estatus, ni posición, ni mayor economía. Ese es el estilo de vida. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque estas estructuras financieras dentro de un vínculo matrimonial, en los pozos de bendición, pues necesitamos diferenciar cuándo el vehículo es una herramienta de vida, de trabajo, y cuándo el vehículo se convierte en un lujo, probablemente en muchos casos incluso innecesario. Una casa es un elemento necesario y fundamental en la vida de un matrimonio, en la vida de una familia. Por lo tanto, la diferencia entre una casa, digamos, normal para una pareja, para un matrimonio, para una familia, y el tener una mansión suntuosa, probablemente sea un gasto y no sea una inversión. Por eso estas dos palabras tan extremadamente importantes tenemos que diferenciarla cuando hablamos del contexto de las finanzas desde el punto de vista de la familia. Número 1, y perdónenme que resalte tanto este mismo punto, presupuesto familiar. Presupuesto familiar significa que el esposo y la esposa mantienen una comunicación, un diálogo financiero en el que hay aportes, en el que hay distribución, en el que hay inversión, y dentro de ese proceso de inversión también debe haber un proceso de ahorro, de acumulación. Guardad para los días en los que vamos a necesitar. Entonces, mis amados hermanos, aquí se requiere comunicación, intimidad, fidelidad, responsabilidad, pero ante todo se requiere de algo muy importante que se llama liderazgo. Por favor, escríbalo en sus notas. Liderazgo, liderazgo, liderazgo. No necesariamente el líder es el varón. Por favor, escúchenme. No necesariamente el líder en el aspecto del presupuesto familiar es el hombre. Yo lo digo por testimonio personal. Al contrario de avergonzarme, me siento muy orgulloso de lo que voy a mencionar en este momento. Pero un día, hace 30 años, concluí en nuestros primeros años de matrimonio, 2 primeros años de matrimonio, en nuestra intimidad como pareja, en nuestra intimidad en comunicación, en nuestra intimidad en el ejad, en nuestra intimidad como pareja, conociéndonos, acercándonos, diferencias de crianza, diferencias de opinión, diferencias de gustos, diferencias de expresión. En todo ese proceso de transición, yo concluí que evidentemente mi amada esposa era una mujer muy
absolutamente muy sabia en el manejo de las finanzas. Y aquí hablar de sabiduría y de finanzas y sabiduría en el manejo de las finanzas, no estoy hablando, repito, de contexto intelectual, de contexto profesional, de contexto contable, de contexto desde algún punto de vista de auditoría financiera. Estoy hablando de una persona que sabe administrar sabiamente. Por lo tanto, como varón y como líder, tomé una decisión muy salomónica por demás. ¿Cuál? Que mi amada esposa maneje las finanzas. ¿En qué me afecta? ¿Qué me quita? ¿Me quita hombría? ¿Me quita machismo? ¿Me quita qué? No. Tengo plena, total y absoluta confianza en el manejo financiero que mi amada esposa lleva, porque es una mujer extremadamente virtuosa y estricta en el manejo financiero. Recibo, ticket. Aquí todo es contable. Y me gozo y lo puedo decir por testimonio, y sé que muchos hermanos que me están escuchando lo han percibido directamente. Mi esposa cada mañana me dice, hoy necesitamos ofrendar. Y entonces quiero enviarle una ofrenda a este pastor, quiero enviarle una ofrenda a este ministerio, quiero enviarle una ofrenda a este hermano, quiero enviarle una ofrenda a este hermano, quiero enviar esta ofrenda. Hemos aprendido a dar. Y tengo, repito, aquí en la misma línea, hermanos que son testigos de que mis palabras no las digo por decirlas, digo porque sé específicamente lo que estoy diciendo. Ojalá y pudiéramos darle a muchas gentes hasta donde el Eterno nos ha permitido y podemos distribuir una inversión, porque no es dar malgastando, es invirtiendo en el reino. Y hemos aprendido a invertir en el reino. Israel Casa Integral es un ministerio que invierte. Aproximadamente tenemos 14 momentos o 14 ministerios hoy en el mundo entero que reciben de Israel Casa Integral una ofrenda. Hermanos, y yo no les estoy hablando de miles de dólares ni cosa por el estilo. Una ofrenda, hermanos. Es que la ofrenda no es la cantidad, la ofrenda es la calidad. Pero cuando invertimos en un comedor comunitario en Brasil, en Colombia, en Costa Rica, aquí mismo en los Estados Unidos, en Israel, en Europa, en África, donde llegan las ofrendas, que muchos de ustedes envían ofrendas y se envían a estos ministerios, a estas personas, y cuando recibimos la respuesta y las palabras de lo que vemos en los países, en las naciones, podemos decir gracias Hashem, porque este presupuesto celestial, este presupuesto espiritual, este presupuesto que tú nos has dado, rinde de una manera sobrenatural para tantos y tantos y tantos. Algunos de la familia lo pueden recibir. Otros que no son de la familia, pero son hermanos en la fe, en las naciones lo han recibido, lo están recibiendo, y hasta donde Hashem nos permita lo seguirán recibiendo. Gracias, Hashem. Por eso el liderazgo aquí lo entendemos como la sabiduría del varón o la varona en administrar sabiamente los recursos. Yo no tuve jamás, y hasta el día de hoy lo digo por testimonio, aquí en este país, antes de poder estar a tiempo completo en el ministerio, trabajé en diferentes actividades de trabajo secular. Gloria a Hashem, el Eterno me bendijo en trabajos que nunca de hecho había practicado en mi vida, cosas por ejemplo como trabajar en construcción, que nunca lo había hecho y que pues probablemente no fuera de mucha elogia en mi país, pero pues aquí no hay nada más que hacer, aquí hay que estar dispuestos a lo que sea. Hay gente que sueña con venir a los Estados Unidos pensando que los dólares los recogemos de los árboles. No, aquí se trabaja todos los días. El día que no se trabaja, ese día no se gana dinero. Aquí no es otro modelo. Entonces trabajar, y Adonai nos bendecía. Y nunca tuve el menor temor de decirle a mi amada esposa, aquí está mi cheque, distribúyelo. Y nunca jamás vi escasez o necesidad. En medio de muchas circunstancias y aún en medio de muchas pruebas, Adonai nos ha bendecido. Por favor, cerremos aquí, el tiempo se nos agotó. Necesito, amados hermanos, que el pozo de bendición en su matrimonio sea el liderazgo que el varón o la varona, a quien corresponda, o si lo pueden hacer juntos, en buena unidad, en buena comunicación, en buena relación, en buenas palabras, administrar sabiamente sus finanzas, ese pozo de bendición será
la llave maestra que le estamos entregando a nuestros hijos, son fieles en su ofrenda, fieles en su diezmo. Si tú, amado hermano, escucha mis palabras para cerrar esta semana. Si tú no haces que tus hijos sean fieles en sus diezmos y en sus ofrendas, tus hijos pasarán hambre mañana. Y por favor no lo reciban con una mala expresión. Es una palabra de bendición. Pero cuando tus hijos aprendan a ser obedientes al propósito de Hashem, nunca jamás tus hijos pasarán hambre ni escasez. Echa tu pan sobre las aguas, que mañana tus hijos lo recogerán. Se los puedo decir, amados hermanos, por testimonio. Sembramos en nuestro país. Y cuando llegamos a esta nación, en medio de muchas circunstancias, recogimos de lo que habíamos sembrado allá. Lo puedo decir por fe y por testimonio. Gracias, Hashem, por todo cuanto tú nos das. Nos ha dado la familia, nos has entregado el ministerio, nos has entregado 3 hijos maravillosos y ahora nuestra hija, esposa de Camilo, Cristal, una niña hermosa, de hogar, de familia, que su crianza, no nos cabe la menor duda, ha sido una mujer de vida. Y veo a mis hijos hoy en su matrimonio, bendecidos, bendecidos, bendecidos. Mis amados, hemos llegado al cierre de nuestra semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que nos pasamos unos minutos de más. Gracias por su compañía. Shabbat Shalom. Hasta la próxima semana. Nos vemos el fin de semana en nuestro Havdalah Israel Casa Integral. Bendiciones para todos. Muy buen día y muchísimas gracias por su compañía. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.